Democracia significa gobierno del pueblo y gobierno de los demos, que se puede entender como pequeñas regiones en que se dividía la polis. El pueblo es quien gobierna su estado o ciudad. Parte de la idea básica de que el pueblo es responsable y está capacitado para autogobernarse. Por lo tanto, el miedo al pueblo o el menosprecio de su valía es antidemocrático. En el año 508 a.C., Clístenes estableció la primera democracia, que se conoce en la historia como la democracia ateniense, pero fue un poco más tarde cuando la democracia alcanzó su esplendor. Desde el año 461 hasta el año 429, Pericles dominó soberanamente la política ateniense. Este periodo de más de 30 años representa el punto culminante de la democracia, del esplendor artístico y cultural de Atenas. En este ámbito surgen Sócrates, los sofistas y posteriormente Platón y Aristóteles. El ciudadano tenía el derecho e incluso el deber de asistir a la asamblea, hablar y ser oído por sus conciudadanos, pudiendo incluir así en leyes y decretos de su ciudad. La asamblea se reunía una vez por semana y tenía poder absoluto para condenar a cualquiera a muerte o al ostracismo, que era el exilio por 10 años. Podía revocar las leyes existentes y promulgar otras nuevas. Además, podía declarar la guerra o afirmar la paz, estableciendo impuestos, concertar alianzas y decidir sobre obras políticas del servicio militar o el culto a los dioses. En la asamblea siempre triunfaba la opinión respaldada mayoritariamente por medio del voto. En Atenas, los ciudadanos podían debatir en la asamblea representándose a sí mismos, teniendo poder directo sobre las leyes y las decisiones políticas. La democracia ateniense era directa. Además de la asamblea, el Estado tenía una serie de órganos y cargos especializados como la bulé o consejo, que eran 500 ciudadanos que preparaban las sesiones de la asamblea, los tribunales de justicia constituidos por 6.000 jueces y los 10 estratégos encargados de aplicar las leyes y dirigir los ejércitos. La asamblea elegía a los estrategos, teniendo en cuenta que los miembros del consejo o los jueces se deciden por sorteo, teniendo en cuenta que era un sistema de gobierno en las que decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos y no por un rey o emperador ungido por un dios. El pueblo participaba directamente en las decisiones políticas por medio de la aclamación. Esto era posible porque era pequeña y tenía pocos habitantes. En el siglo V a.C., todos los cargos públicos eran elegidos por sorteos entre el conjunto de los ciudadanos, salvo a los estrategos o generales que eran elegidos por votación. Para cumplir las decisiones que se tomaban por la asamblea y por el consejo estaban los magistrados, los estrategos, los arcontes y los tesoreros. Los más importantes eran los 10 estrategos, uno por cada tribu, jefes de los ejércitos que, dependiendo de sus éxitos militares, podían alcanzar gran prestigio y ejercer un papel esencial en el gobierno de la ciudad.
Los arcontes se encargaban de asuntos civiles y administrativos o presidían ceremonias religiosas.